Richard Andrés Gómez Vela es candidato a la gobernación de La Paz por el movimiento Venceremos. Nació en la localidad de Pocoata, departamento de Potosí, el 30 de noviembre de 1966. 59 años, periodista y abogado. Como periodista trabajó en los periódicos Presencia, La Prensa y La Razón. Fue director ejecutivo de Escuelas Radiofónicas de Bolivia, Herbol. Actualmente es docente universitario. No sé si al chino le pasa, pero por ejemplo cuando llaman a la casa de una persona que siempre toda su vida ha tenido un apodo, ¿no es cierto?, un apelativo, llaman a la casa y preguntan por el nombre y dicen, no vive aquí, no, perdón, dicen el apelativo, sí, vive acá. No sé si le pasa al Chino Gómez, que cuando llaman a su casa, por favor, ¿me pasa con Andrés? No vive acá Andrés. ¿Y el chino? Sí, el chino sí. Pero eso pasaba, gringo. Oye, qué gusto verte, lo mismo, de chino. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bueno, eso pasaba cuando había teléfono fijo, ¿no? Claro. Pero yo no tenía teléfono fijo Mira. en la casa. Claro. Ahora, pues, como el teléfono es personal. Pero sí me pasaba en la escuela. ¿Ya de cuándo te empezaron a decir chino? Desde changuito, desde que iba a la escuela, Mira. ya chinito. Y también mi familia, ¿no? Chinito. Entonces yo pensé que mi nombre era Chinito. Luego me enteré que era Andrés. Sí, y bueno, se convierte en parte tuya, es una marca y donde voy, el chino. ¿Te ha pasado alguna vez que te han hecho un cheque a nombre de Chino Gómez? ¿Y has podido cobrarlo? No, tampoco. ¿No te ha pasado? A mí me pasó. Carnet, ahí ve el carnet. ¿Te ha pasado a vos? Me pasó. ¿Te han pasado? Te voy a mostrar, gringo. te lo voy a contar otro día. Y me pagaron, aunque no creas. Pero bueno, que tu nombre era gringo. Sí, seguramente. Bueno, has entrado al tema de la niñez, de la infancia. Sí. ¿Cómo fue la tuya? ¿Cómo la pasaste? Bueno, yo estudié en Uncía, pues, gringo. Está en el norte de Potosí. Capital nacional del folclore. Sí, es la provincia Bustillo. Y mi hermano estudiaba ahí en el colegio Rafael Bustillo, que era un colegio técnico, ¿no? Estuve hasta el quinto básico y tuve una profesora, creo, muy buena, muy rígida también. Si no le obedecíamos... Profesora de curso, digamos, te daba todas las materias. Desde el primero hasta el quinto. Inés de Guerra se llamaba. Mira. Siempre me acuerdo porque 5 años con ella, no aprendía todas las materias. Y después, ¿te acuerdas esa vez? Había quinto, después intermedio. Claro, 3 años de intermedio. Y después era el medio, ¿no? Claro. Yo cuando estaba en quinto, mi hermano salió ya bachiller. Entonces vino aquí a dar un examen a La Paz, al Instituto Nacional Superior de Educación Física, el INSEF. ¿Sí? Claro. Que quería ser profesor de Educación Física y vino a dar el examen de ingreso y aprobó. Pero yo ya estaba en el colegio 1 de mayo de Yayagua, que estaba ya un mes, ya era febrero, marzo y abril, ¿no? Abril ya me dijo, bueno, yo he aprobado, marzo era así, he aprobado el examen. Llegó un telegrama, porque ahí no había ¿Así era? viaje urgente, aprobé examen. Entonces, había que venir. ¿Te has venido por acá? Sí, me vine con mi mamá, me trajo y... ¿Qué año fue eso? Te estoy hablando del... No sé, debe ser 77, 8, por ahí, ¿no? Que ya llegué aquí, o el 79, no recuerdo bien, sí. Estaba ahí. Entonces llegué a la casa de mi madrina, porque mi padrino es un paseño, pues. Mira. Se llamaba Severo Chambilla, ¿no? Que me bautizó para que no me vaya de esta vida. O más o menos como decir, no se va a morir sin bautizo. Claro. Entonces... ¿Pero te bautizaron allá en Potosí? Sí, en Potosí. ¿Y cómo el señor Chambilla llegó allá a Potosí? ¿Era con tu papá? No, tenía unos tíos que eran mineros, que tenían una mina. Ahí está. Entonces llegó a trabajar él ahí. Correcto. ¿no? Y ahí entonces se conocieron. Buenísimo. Según mi mamá y mi papá era un tipazo, ¿no? Que me dejó unas sillas, que hasta ahora lo tengo. Unas sillas. ¿Tu padrino? Sí. Y dijo, bueno, esto para mi ahijado. Pero según lo que me cuenta mi mamá es que yo me iba, más o menos estaba muy enfermo, entonces antes que me muera, me llevaron no al hospital, sino a la iglesia, para que me bautice y no me vaya como alguien no cristiano, digamos. Claro, seguro. Y ahí mi padrino pues vaticinó y dijo, no se va a morir, comadre, no se preocupe. Anular va a ir a estudiar a La Paz.
¿Este qué? Anular, no sé pues qué querría decir, pero... Anular. Sí. Primera vez que escucho esa Sí, palabra. yo también me lo repitió y busqué en algún diccionario y no hay. No. Yo creo que quería decir este muchacho débil, que sea un niño. Se cumplió su palabra, ¿no? Mira. Vine aquí y me acogió en su casa mi madrina. O sea, vivía tu hermano que se vino al INSEF Sí. y tú que te viniste con él. a primero intermedio. Sí. ¿Y en qué escuela, en qué colegio arrancaste? El colegio John F. Kennedy, que está en Achachicala. Ah, mira. Sí, cerca a la escuela industrial. ¿Que vivían por ahí? Sí, mi madrina vivía por ahí. Y yo que llegué en marzo, entonces era que ahora, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Que no hay colegio, buscaron. Claro. Y ya había comenzado las clases. Correcto. Entonces dijeron, bueno, tiene que dar un examen de ingreso. Claro. Si no, no va a poder entrar. Ok, pues di el examen de ingreso y aprobé. Y recuerdo el comentario de un profesor que estaba ahí, que no fue mi profesor luego, pero que tenía unos mostachos, unas barbas espesas, ¿no? Y dijo, mira, la educación en los centros mineros había sido buena nomás. Bien. Sí. ¿Y ahí te has acordado de tu profesora Guerra? Sí, claro, pues sí, De la profe Guerra. marcada. ¿Y saliste bachiller dónde? Acá En La Salle. Ah, en La Salle. Sí, pues fue una cosa, a ver, terminé el intermedio en el Colegio Alonso de Mendoza, Mira. que está en Miraflores. Y de ahí me mandaron a La Salle, porque esa vez en La Salle, no sé cómo será ahora, ¿no? Pero esa vez está hablando del 80. Cuando quedaba todavía ya en la Loaiza. Exacto, En cuando Loaiza, la Facultad de Derecho. Claro, ¿no? exacto, la actual Facultad de Derecho. Exacto, y dijeron, bueno, llevaban a los alumnos destacados de colegios fiscales, pues los llevaban a ese colegio. Bien. Seguramente algo de solidaridad de los hermanos de La Salle, ¿no? Seguro. Y aparecimos varios estudiantes de diferentes zonas, ahí en el turno de la tarde. Ahí terminaste el bachillerato. Sí, ahí terminé. Y después te anotaste a la U. Sí, ¿Y qué empezaste a estudiar? ¿Qué fue lo primero que estudiaste? periodismo. Es que había un hermano de La Salle, Severo Zamudio, que nos hacía cantar Cristo obrero, Cristo revolucionario. Claro, ahí te metió ya el bicho. Y me dijo, bueno, y yo estudio periodismo. Dijo, Mira. el periodismo transforma. Yo dije, bueno, no me parece mala idea. De acuerdo. ¿Y hubo alguien que influyó en esa decisión, digamos? ¿O Después, influencias externas, digamos? no, de pronto? él que era el que era un tipo inspirador, Ya. ¿no? Además de esa época, de la Guerra Fría, tú sabes, Claro, gringo, claro, ¿no? claro. Estabas en un lugar. Era la ebullición. Claro. Saliendo de la dictadura. Sí, sí, y mi profesora de literatura, María Selva Barrios. Yo siempre era el mejor alumno en literatura. Todos los años me destacaba ella. Ya. ¿No? Escribes bien, ¿qué tal? De matemáticas mejor ni hablamos. No, también. Ah, le no metías. era malo. Ah, ya, no está era bien, malo. está bien. No, un día, pero... Pero ella iba más por las letras. Sí, sí. Y ella solía decirme, tienes que estudiar algo vinculado a las letras. Ahí está tu fortaleza. Bien. Bueno, y de ese modo, pues el Severo y La profe. la profe, María Selva Barrios, Claro. y mis hermanos que compraban cada semana el semanario aquí, Claro, mi primo hermano, entonces, claro. ¿qué leía? Y yo Claro. leía, yo dije, y Luis Espinal. Ahí te Y me llevaron enganché. por ese camino. Sí, sí, sí. Y tú entraste, debes haber sido de los primeros alumnos de la UMSA, ¿no? Porque la No, UMSA abrió yo cuando... estudié en la Católica, Ah, en la Católica Sí. estudiaste. ¿Qué año entraste a la Católica? en el 89. Al 89, Sí, correcto. después de haber vuelto 89. del cuartel. Mira, Fui al cuartel, porque en mi pueblo si no vas al cuartel no eres Claro. ciudadano. Pues, tal cual, ¿no? tal cual. tal Entonces cual. fui y volví y entré a la, A la Católica. a la Católica. Y ahí- Pero yo le dije a mi mamá, pues, y a mi papá, pues, a ver, unos 2 meses al menos. Y después yo ya me busco mi vida. Y claro, pues había muchas opciones en la Católica esa vez. Beca por el fútbol, beca Claro. académica, beca cultural. Te daban muchas oportunidades y yo pues aproveché esas y ya me quedé en una. Además ¿no? que Y eras terminé derecho. seguramente un buen alumno, tenías buenas notas. y Pues eso. había que serlo, te pues facilitaba la- había que serlo gringo porque De acuerdo. era la única forma de quedarte ahí, porque De el acuerdo. otro modo estabas fuera. De acuerdo, seguro. Vos recién dijiste, hablé con mis viejos y les dije 2 meses, etc. ¿Sigues hablando con tus papás? ¿Siguen tus papás contigo? Claro, siguen vivos. ¿Sí? Sí, ¿Les sí, has sí, pedido sí. permiso para ser candidato? Sí, les informé, ¿no? Les informaste, Claro. no es pedir permiso. No, les informé. ¿Alguien le has pedido permiso para entrar en esto? Bueno, no, tampoco, claro, pero hablé con la familia. Con la porque familia. Siempre hay que hablar, ¿no? ¿Y qué te dice la familia? ¿Qué Bueno, te en dijo? principio no querían porque las tentaciones vienen de hace rato, ¿no? Entra, vente, Seguro. y vamos. Seguro. Y no te metas, que no, ¿qué falta haces? ¿Estás bien ahí? Bueno, hasta que al final, ya, tanta insistencia, dije, ok, y al final dijeron, bueno, ya, a ver,
prueba, ¿cómo De te va? acuerdo. Sí. ¿Qué fue lo que te animó, digamos, esta vez, a diferencia de las otras que zafaste, digamos, de alguna manera? Varios factores. Uno de los factores fue que en varios seminarios que yo daba, charlas, ¿no? Análisis de coyuntura, porque solían invitarme bastante a algunos lugares, por ejemplo al Alto, a los Yungas, y me decían, vente, necesitamos un análisis de coyuntura, y yo iba, ¿no? Y charlaba y decía esto, entonces no falta pues alguien que te desafía, gringo, y te dice, bueno, a ver, entonces, ¿por qué no entran ustedes que critican tanto? Demuestren que pueden hacerlo mejor. Entonces un poquito que te toca también pues el orgullo, ¿no? Dices, bueno, sí, claro, tienes razón. Otra cosa es de afuera y otra muy diferente es adentro, ¿no? Que ahora que lo estoy viendo de más cerca. Entonces valía la pena vivir la experiencia. Estás en un momento de tu vida, digamos, en una edad que probablemente te brinda ciertos equilibrios, ¿no? Que hace 15, 20 años probablemente no. En el punto caramelo. En el para punto hacer, caramelo. Para hacer política. ¿Tú crees que sí es el Sí, punto caramelo? porque tienes controlado, digamos, las emociones o las hormonas. Y tus neuronas están en perfecto funcionamiento, has adquirido hábitos sanos. Entonces eres más... puedes tener un corazón caliente, pero tienes una cabeza fría, ¿no? Eres más reflexivo antes de asumir cualquier decisión, haces análisis de consecuencias, pues De gringo, acuerdo, ¿no? de Ya acuerdo. no es como cuando eres changuito y yo creo que a la edad de cuando conocí al Severo Zamudio, capaz de que me hubiera ido en alguna aventura, ¿no? Pero ahora pues no, muy diferente. Seguro. ¿Qué significa este desafío de gobernar La Paz, que es uno de los, creo que es el departamento que tiene más provincias? 20 y 20. más municipios. Y más municipios, es decir, es muy extenso, territorialmente es grande, no es el más grande, por cierto. 134.000, casi 134.000 kilómetros Es cuadrados. muy grande, es muy diverso, ¿no es Sí, cierto? Los sí. problemas en el norte de La Paz no tienen nada que ver probablemente con los de la zona lacustre, Sí. con la zona del altiplano, etcétera. Has aquilatado eso que significa Por ir supuesto. adelante con Sí. gobernar La Paz. Claro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te lo imaginas? Yo vivo aquí casi 50 años, ¿no? Yo me he hecho en este departamento. Entonces conozco bien, ya he estado en diferentes lugares, la profesión me ha permitido, y veo que es un departamento tan rico, pero tan desestructurado, sin una estrategia, sin norte, subsumido por la política central, golpeado por el centralismo, porque te da la impresión de que el centralismo le favorece a La Paz, y no es así, ¿no? Y además la gobernación desde el nacimiento ha sido prácticamente como un apéndice del órgano ejecutivo, porque la mayoría de los gobernadores eran oficialistas, ¿no? Que más tenían un pensamiento vinculado al partido, al jefe de turno, y no defendiendo los intereses de la gente. Yo creo que La Paz tiene mucha potencialidad, ¿no? Recursos naturales y humanos, pero falta hay que trazar una estrategia de tal modo que el departamento vuelva a ser primero. Un primer elemento que vale la pena considerar. Por ejemplo, no solo hay que superar la fractura geográfica que acabas de subrayar, que entre el norte, el centro y el sur del departamento. La fractura entre los pisos ecológicos, ¿no? Entre los centros productivos y los mercados. Hay una fractura que hay que superar, que es la fractura social, ¿no? El no indígena contra el indígena, el cara contra el no cara, ¿no? El citadino, el paseño contra el alteño, como esos discursos de odio que hemos leído estos días respecto a lo que sucedió en el Alto, por ejemplo, ¿no? Creo que hay que superar esa fractura social porque nos hace daño, porque la unidad, no estoy hablando de una unidad monolítica, sino plural en función de
elementos de cohesión, pues gringo, algo nos tiene que unir, ¿no? Como paseños, nos tendrá, no, yo creo que nos puede unir, por ejemplo, nuestra aspiración a vivir mejor, nuestros símbolos, ¿no? Nuestra comunidad de vida, los idiomas, las aspiraciones que tenemos, ¿no? Porque finalmente no vamos a poder desligarnos uno del otro de una noche a la mañana. No se explica la paz sin el aymara y sin el no aymara. Entonces yo creo que esa es una deuda, un tema que hay que superar. Y considero que puedo hacerlo. De acuerdo. ¿No? Andrés, hemos hablado con varios candidatos y en la mayoría de los casos, no solamente los candidatos a la gobernación, sino incluso los candidatos a la alcaldía de La Paz, manifiestan que La Paz ha dejado de ser el departamento número 1 en términos de Producto Interno Bruto a nivel nacional. Somos el tercer, bueno, el segundo, tercero. Claro, a nivel liderazgo, digamos, sí. La Paz ha perdido ese protagonismo. Ya no es La Paz el objetivo de todos, que cuando salían de vacaciones decían, vámonos a La Paz, cuando querían estudiar, vámonos a La Paz, o por la salud, vámonos a La Paz. Y otro elemento, mucha migración, ¿no? Sobre todo gente joven, ¿no? Que se va del departamento. Cerebros, como dicen algunos, sí. ¿No es cierto? Que se van a Santa Cruz o se van fuera del país, más dramático sí. Aún. Pero digo, ¿qué tienes como idea para justamente recuperar ese liderazgo de La Paz y obviamente hacer que la gente se quede en La Paz, prefiera quedarse en La Paz? Primero, hay que ver un diseño estratégico en materia económica, gringo, ¿no? ¿En qué consiste, al menos, lo que nosotros hemos pensado con el equipo que tenemos? Uno, creemos que La Paz tiene algo que ofrecer a los inversionistas. ¿Qué tenemos que ofrecer? Recursos naturales y mano de obra. Y mano de obra talentosa. Entonces, para que lleguen las inversiones o para que los empresarios vuelvan, para que los comerciantes, para que los emprendedores, la pequeña empresa, porque la microempresa generan empleo, pero tenemos una dificultad, ¿no? Un conflicto, por ejemplo, en tema tributario, la presión tributaria, la burocracia, ¿no? Los conflictos sociales. Entonces yo creo que es un desafío no solamente de la gobernación, sino de la gobernación, los municipios y el gobierno central, crear un clima de inversiones, ¿no? Porque La Paz sigue siendo el peso político. Eso todavía no lo ha perdido porque se ha visto en la última elección, ¿no? Que ha sido determinante la participación de La Paz para definir quién iba a ganar el gobierno. Entonces, yo creo que ese liderazgo le permite pensar en términos económicos en este sentido. Lo que estoy queriendo decir es otra vez esa cohesión de que no hay motivo para enfrentarse con el gobierno central. Sí defender los intereses de La Paz, sanamente, democráticamente, prioridad La Paz. No tiene que someterse a ningún jefe político ni a ningún proyecto político. La paz, el bienestar de los paseños y una relación autónoma frente al gobierno central, pensando en función de la gente. Y también con los alcaldes. Gringo, no hemos podido celebrar en los últimos años, no hemos podido celebrar un cumpleaños de La Paz entre todos, ¿no? La gobernación por aquí, la alcaldía por allá, con actos diferentes, y eso transmite desunión. Y eso obviamente afecta en el término de inversiones, ¿no? No hay estabilidad, no hay seguridad económica, mucho conflicto. Ese es un tema. Lo otro es vertebrar el departamento. El norte hay una riqueza inmensa, no solo turística, ¿no? Iscanguaya, no solamente hay productos agrícolas, frutas, ¿no? Ganadería, pero no estamos conectados. En este tiempo he conocido mucha gente y me dicen, nosotros producimos ahí en el norte, en la provincia de Muñecas, unas sandías riquísimas, pero cada vez que queremos sacar tiempo de lluvia, complicado, ¿no? Y se queda ahí y la fruta se echa a perder. Entonces hay que conectarles las carreteras. Y con los valles. Tú sabes que solamente La Paz, el 30% gringo es altiplano, el 70% es yungas, valles, Amazonía. Entonces hay que conectar eso. Hay que explotar lo turístico. La Paz sigue siendo la puerta. Eso tampoco hemos perdido ese liderazgo. De casi 1 millón de personas que el año pasado han entrado a La Paz, a Bolivia, ¿no? Los turistas, casi 400.000 han venido por La Paz. Entonces hay que mantener esa mirada y hay que ver en función, por ejemplo, hay que tener conexiones con el Perú.
Somos países con culturas similares, ¿no? Hay que abrir oficinas turísticas, el Cusco. ¿Para qué? Para atraer a Bolivia a otros turistas, la conexión con Uyuni, Potosí, de tal modo que valga la pena venir. Es el único departamento, gringo, donde van a experimentar que, como yo lo experimenté, 4.000 metros está nieve y en 30 minutos en bicicleta estás en Chuspipata y tiras las cosas, la ropa y dices, qué maravilla. Los gringos quedan alucinando, yo lo vi eso. Sí. Ellos no tienen eso, ¿no? Y después, o el turismo de aventura en el norte paseño. Ha venido de Teoponte un ciudadano y me decía, mira lo que tenemos, mira, unas piscinas naturales, bellos, ¿no? Pero no bien, ¿por qué? Porque las carreteras son malísimas. De acuerdo. ¿Tienes idea de cuántos kilómetros tendrías que hacer para más o menos empezar a caminar esto? Mira, la carretera al norte, ¿no? Que ya hay un trazo, ¿no? Hay dos accesos al norte, un trazo por Ayata, pero hay que abrir una parte, 17 kilómetros, gringo, que no es mucho, pero para Ripio, sí. no asfalto todavía, porque hay que ser sinceros, no hay que ser demagogos, pero Ripio, y hay un convenio, yo vi el convenio, son 20 millones de bolivianos para conectar y ahorrar al menos unas 3 horas ahí. Y la otra ruta turística también es por el lado de Caranavi, ¿ya? Que entra hasta Apolo, Mapiri, Guanay, todo eso. Sí, es una obra más grande. Sí, esa es una obra más grande y más complicada. ¿De dónde sacarían el dinero, digamos? ¿Cuáles serían las fuentes para financiar esas obras? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a empezar con lo que tenemos. De acuerdo. Ya tenemos, que es bien poquito, por cierto. Sí, hay más o menos 446 millones de bolívares que maneja efectivamente la gobernación. ¿Y que hoy se gastan en qué, por ejemplo? ¿Tú tienes idea? ¿Has hecho un diagnóstico? La mayoría en carreteras. A la mayoría en carreteras, de los 440 millones. Sí, porque el presupuesto llega más o menos a 1.400 millones, pero a esos 1.000 millones van, es el gobierno que paga otros servicios vía la gobernación, pero la gobernación no tiene recibe, autonomía. No claro. Claro. Nosotros con ese dinero vamos a jerarquizar los trabajos, ¿no? Porque además vamos a ser muy sinceros, queremos demostrar que un gobierno puede, ¿no? Utilizar la tecnología para demostrar que es transparente, que el ciudadano pueda tener una aplicación y ver cuánto es el presupuesto de la gobernación, a qué obras van, en qué se gasta, que puede revisarlo. Queremos aprobar esa ley departamental de prevención de la lucha contra la corrupción, porque lo punitivo no ha resultado, gringo. Entonces hay que prevenir la corrupción. ¿Y cómo se previene? Con la ley de acceso a la información. Con control. Que haya mirada pública, que digan, te estoy viendo, ¿dónde está la plata? Te estoy viendo, cuidado que haya algún sobreprecio. Eso, por ejemplo, va a permitir recuperar la confianza. Y yo creo que la gente va a decir, oye, mira, de verdad hay poca plata, pero al menos lo manejan bien, no se lo roban. ¿No? Y aquí estás. De acuerdo. Andrés, el tiempo se nos está... Sí, ya sé. Se nos escapó. 2 minutitos. Uno de los temas que yo escucho que la gente está agobiada y que quiere escuchar alguna propuesta de los candidatos, salud. Sí. ¿Qué temas de la salud? Sobre todo aquí en La Paz, donde generalmente viene así como una especie de instancia final, ¿no es cierto? Gente que llega de las provincias, del Alto, etcétera, y todos confluyen, o la gran mayoría confluye en el complejo hospitalario de Miraflores. Sí. ¿Qué estás pensando para eso? 3 medidas. Una, otra vez tecnología. 20 consultorios virtuales, ¿no? Videollamadas, consultas a través de videollamadas, que lo van a poder hacer los ciudadanos, y va a haber una guardia médica que le va a atender, como a cualquier persona, y le va a recetar. Ok, esa es una parte. La otra es las mancomunidades de salud. Queremos que se constituya la región metropolitana, queremos liderizar eso, ¿no? Los municipios de Metapá, Laja, La Paz, El Alto, Biacha, ¿no? Palca, que se constituya a Chocalla en una micro. ¿Qué nos va a permitir resolver ese tema, por ejemplo, de la basura, ¿no? Que es un grave problema? Y el otro, que nos va a ayudar a resolver, tener una bolsa común en salud, aspiramos a eso, que comprendan las alcaldías, y mejorar los servicios. ¿Cómo? Tener, por ejemplo, una gerencia real de salud que administre la globalidad, un directorio representando a los municipios,
Y estas personas, ¿no?, puedan construir, se va a construir una base de datos, de tal modo que el gringo González diga número de carnet de identidad, y en cualquier hospital van a decir dónde le han atendido, qué tenía, ¿no? Y le puedan destinar. Esa es la otra. Y la otra, la tercera, son las brigadas de salud. Las brigadas de salud queremos ir a los municipios, a las ferias, ¿no? Porque la gente a veces se cura con hierbitas, gringo. Eso yo lo vi en los pueblos, ¿no? Toman hierbitas, les duele algo, no hay un médico, hay que ir hasta la ciudad, mucho rollo. Entonces, mejor que funcionen las ambulancias, que vayan las brigadas, ¿no? Y optimizar de ese modo el servicio, por ejemplo, una mancomunidad, los Yungas, otra mancomunidad, Lacustre, otra mancomunidad del sur del Altiplano. De acuerdo. La gente ya no quiere hacer filas para que la atienda, ya no quiere ir a dormir la noche antes, congelarse, terminar de enfermarse ahí en la fila, ¿no? Ojalá con estas medidas se pueda sí, aspiramos que una base de datos pueda ayudar, ¿no? Decir, mire, a usted le corresponde, por el problema que tiene, a un hospital de segundo nivel. Claro. Y eso está aquí. No es necesario que vaya al hospital de clínica. Claro. Lo que pasa es que el clínica se ha vuelto como una colectora, claro, es, ¿no?, que todo el mundo ante quiere ir cualquier ahí. dolencia, sí, la gente va directo, claro, ahí. Y una videollamada también, ¿no? Puede decir, mira, no se preocupe, usted una receta y se va a recuperar. No, o que diga, oye, es algo grave. Sí, usted tiene que ir al hospital de clínicas y le van a esperar ahí. Entonces, eso es más comodidad, ¿no? Yo creo que podemos, no se va a resolver de una noche a la mañana, seguro, pero queremos al menos comenzar. Seguro que sí. Andrés, quiero agradecerte muchísimo que hayas venido. Pues a vos, gracias, gringo. Placer ¿De cuánto tiempo? Saludarte de mucho tiempo, es verdad. Que hemos trabajado juntos. Es verdad. Personalmente para mí ha sido un privilegio, aprendí un montón de cosas con el chino. Hermano, te cedo un minutito para que, viéndole a la cámara y viéndole a la gente, le digas por qué debería votar por ti este próximo domingo 22 de marzo. El 22 de marzo, tú que estás sintonizando este programa, vas a tener la oportunidad de cambiar no solamente el futuro de tu familia, sino el futuro de nuestro departamento. Ese día vas a tener el poder de decidir. Piensa en la familia, piensa en el futuro, piensa en nuestras propuestas y sé que vas a decidir acertadamente por estos colores. Ese día venceremos, no solamente nosotros, sino ustedes. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Ringo. El mayor de los éxitos. ¿No? Para mí, pues, un gusto. Gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Y ha sido un gusto volverte a ver. Muchísimas gracias. Lo propio, digo exactamente lo mismo.